la anticoagulación en el adulto mayor. Casi todos, independientemente del ámbito en el que nos desenvolvamos, tenemos contacto con pacientes adultos mayores bajo tratamientos anticoagulantes con diferentes indicaciones y dado que son pacientes que tienen alta carga de morbilidad, que tienen polifarmacia y muchas situaciones especiales que pueden conferir más riesgo, pues necesitamos de estos tratamientos también para optimizar su morbilidad y su mortalidad. No tengo conflictos de interés para esta presentación y quiero empezar recalcando algunos de los aspectos que a través del caso clínico pienso detallar de una manera más clara para poder dejar unos mensajes pues particulares con relación a esas situaciones peculiares del adulto mayor. En general, la fibrilación auricular es una condición que se incrementa en prevalencia y en incidencia de acuerdo con la edad. Y el problema que tiene la edad también de cara a estos riesgos es el mayor riesgo tromboembólico que muchas veces nosotros tratamos de sopesar sobre el riesgo de hemorragia sin un éxito adecuado. Comparación de ASA con anticoagulantes en el escenario concreto de la fibrilación auricular, lo cual puede constituir a todas luces un error, pero que no es infrecuente ver en la práctica clínica. Es muy importante también, y tendremos una sesión concreta de sangrado, pero las causas del sangrado no son los fármacos anticoagulantes en la mayoría de los casos. Y los ajustes en la medicación y la posibilidad de minimizar muchos riesgos en estos pacientes pueden ser estrategias que nos ayuden a proporcionar pautas de seguridad para el uso de los anticoagulantes en adultos mayores, y esto va de la mano con la evaluación y la intervención de la fragilidad, que es una condición frecuente y que no es igual a una condición cronológica, sino que tiene que ver más con la reserva biológica y funcional de los pacientes. La fibrilación auricular aumenta claramente con la edad y ustedes pueden ver aquí cómo por encima de los 60 años ya viene esta curva en pendiente tanto en hombres como en mujeres, siendo más frecuente en los hombres del incremento de la presentación de esta condición. En pacientes mayores de 80 años, diferentes registros nos dicen que más o menos entre el 20 y el 25% de los pacientes tienen fibrilación auricular. Y la tendencia que viene proyectada hacia los años posteriores, como en este caso para los Estados Unidos, hasta el año 2060, nos indica que la tendencia continúa siendo ascendente, con lo cual tendremos que ocuparnos de esta patología cada vez en un mayor volumen de pacientes. Y es que esto tiene que ver directamente con el envejecimiento de las poblaciones, con la optimización de algunas otras condiciones como el infarto y en general, pues esa tendencia más longeva que tienen los pacientes en todos los países. Dentro del caso de la fibrilación auricular, particularmente tendremos que estar sopesando de forma constante el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado, sin que esto sea una limitación para el tratamiento óptimo de estos pacientes. Y como les decía, hay que partir del hecho de que si bien los pacientes adultos mayores pueden tener mayor riesgo de hemorragia, de ninguna manera es una razón suficiente para desestimar la anticoagulación, porque por sí solo el CHAS-VASc de estos pacientes ya será mayor, condicionado no solo por la edad, sino también por las comorbilidades que son pues crecientes en este grupo de pacientes. Y algo que es una buena noticia es que el perfil de seguridad ha mejorado con relación a unos años atrás, más o menos hacia 1 o 2 décadas. Hemos visto una tendencia que ha cambiado realmente la proyección del paciente que requiere tratamiento anticoagulante, porque ya contamos con mayores estrategias terapéuticas, principalmente los anticoagulantes directos, con los que ya llevamos familiarizados cerca de 10 años. Ha aumentado también el porcentaje de prescripción de los pacientes adultos mayores en cuanto a anticoagulantes, porque anteriormente estábamos expuestos a ciertas variaciones en esas prescripciones con indicación absoluta por el temor del médico con las complicaciones, principalmente con las hemorragias y la subestimación del riesgo tromboembólico. Sabemos que los pacientes adultos mayores pues, se encuentran subrepresentados en la mayoría de los ensayos clínicos controlados, pero fundamentalmente tras la evolución de toda la investigación de los anticoagulantes directos, pues hemos visto cómo cada vez más estos pacientes se hayan representados en mayores porcentajes, como pueden ver ustedes acá, pacientes mayores de 75 años con una tendencia del 30 al 45% de representatividad, que se va haciendo un poco decreciente
en la medida que los pacientes son más longevos. Y pues para hablar ya de adultos muy, muy mayores, por encima de 90 años, pues está cercano del 1 al 4%. Entonces, si bien hay una subrepresentatividad comparada con la población general, pues realmente tenemos datos sobre este grupo poblacional. Entonces, este es el caso clínico, es una señora de 83 años que había tenido un envejecimiento bastante adecuado, no tenía comorbilidades importantes, excepto hipotiroidismo e hipertensión, y empezó en el año 2016 con canal lumbar estrecho, con radiculopatía, que ha sido progresivamente más sintomática. En 2018, y solo con su historia de hipertensión, presenta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y en 2019 requiere un implante de marcapasos por disfunción sinusal. Durante el año 19 y 20 empieza a experimentar algo de declive y deterioro funcional, fundamentalmente por reingresos por falla cardíaca, un aumento sustancial de peso durante la pandemia que exacerbó artralgias y los signos de polineuropatía, teniendo además un nuevo diagnóstico de fibrilación auricular. En el panel inferior ustedes pueden ver los medicamentos que recibía esta señora: valsartán con amlodipino, bisoprolol, atorvastatina, furosemida, medicamentos para el dolor, acetaminofén con codeína, pregabalina, además solpidem, levotiroxina y anticoagulada con 20 miligramos de rivaroxaban. Esta señora a finales del 2020 empieza a tener evidencia de un sangrado digestivo que inicialmente documentó en casa y que posteriormente fue evaluado en la consulta por el médico, y la intervención inicial que hizo este médico fue proponerle una colonoscopia y reducir la dosis del rivaroxaban para ver si de pronto este sangrado cedía un poco. La paciente además pues tenía una polifarmacia importante, que esto quiero resaltarlo porque no fue intervenida en ese momento, pero teniendo en cuenta la polifarmacia, la debilidad progresiva, las caídas frecuentes, el médico decidió, ante la persistencia del sangrado que había disminuido, cambiar el tratamiento, suprimir el anticoagulante y dejarle a esta paciente ácido acetil salicílico con cubierta entérica para tratar de mitigar ese sangrado digestivo. Este es el electrocardiograma de la señora, donde pues siempre vale la pena destacar en este caso que tiene una fibrilación auricular y bloqueo de rama derecha, y esta era su química sanguínea: un filtrado glomerular en torno a 60, 6.300 de NT-proBNP, anemia leve con una saturación de transferrina reducida, plaquetas normales, una proteinuria en muestra aislada y una TSH un poco suprimida con una T4 libre elevada. En su ecocardiograma, pues principalmente destacar la hipertrofia ventricular con un grado moderado de insuficiencia mitral con calcificación y también con una insuficiencia aórtica, con una estenosis aórtica en un grado moderado a severo. Entonces, los dilemas de este caso tienen que ver con lo que comentaba al principio: fragilidad del paciente, pero sobre todo valorar el potencial de reversibilidad de muchas condiciones. Para el caso de ella, la intervención nutricional, de la obesidad sarcopénica, corregir la anemia, buscar la causa del sangrado, corregir el tratamiento de suplencia de tiroides y valorar la indicación de una intervención de la válvula aórtica. Esta señora empezó a presentar episodios de hipotensión que también van perpetuando la debilidad y las caídas frecuentes. Además, valorar la intervención en la neuropatía sintomática y la desprescripción no solo de fármacos que no estén indicados, sino también de fármacos que pueden favorecer o alterar la condición motora o cognitiva de estos pacientes. La presencia de un sangrado simplemente debe reflejar una alerta en la cual tenemos que ser exhaustivos en la búsqueda de cuál es la razón por la cual ese paciente sangra. No es por el anticoagulante que el paciente está sangrando, simplemente muchas veces desenmascara cosas tan importantes como puede ser un tumor del tubo digestivo, altamente frecuente en este grupo de edad. El síndrome de caídas frecuentes tiene mucho margen de intervención, no solo con la desprescripción de fármacos, sino también con la rehabilitación e incluso con la nutrición. Y la reducción de las dosis de los anticoagulantes siempre debe estar justificada de acuerdo con las recomendaciones y no hacerlo de forma intuitiva, cuando pues puede generar básicamente una alteración en el beneficio de ese paciente. El cambio a un antiplaquetario definitivamente no está indicado.
Y en los pacientes adultos mayores hay cierta tendencia ya conocida, si bien va mejorando, al uso de dosis no recomendadas de los fármacos. La mayoría de ellos reciben dosis bajas, la mayoría con indicación, pero también tenemos infradosificación o sobredosificación en el adulto mayor, siendo más frecuente la infradosificación. Hay ya estudios que recogen muchos pacientes por encima de los 80 y hasta los 90 años que nos muestran cómo son estas tendencias. Aquí en el panel del lado derecho, fíjense cómo en verde vemos las dosis óptimas de dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, y los factores sometidos a multivariado que predicen las dosis inapropiadas de los anticoagulantes directos son principalmente la hipertensión mal controlada, la disfunción renal y los cambios en el peso, y son las cosas que principalmente pues, van a necesitar especial atención de una forma dinámica a lo largo del seguimiento de estos pacientes. Y algo importante es que la subprescripción se está reduciendo precisamente porque cada vez hay más datos de seguridad y mayor conciencia dentro de la comunidad científica de la necesidad de cubrir este riesgo antitrombótico elevado aún en los pacientes mayores y muy mayores, y de esto estamos hablando también en los pacientes muy, muy mayores por encima de los 90 años. Y para este registro quiero mostrarles con una N de 1.750 pacientes cómo tenemos un porcentaje alto de prescripción de anticoagulación, porque increíblemente, teniendo en cuenta que el riesgo es tan elevado de los fenómenos tromboembólicos, hay muchos pacientes que están sin prescripción de anticoagulantes. Y aquí podemos ver cómo se diferencia entre vitamina K y los DOAC. ¿Cuáles son las razones por las cuales los médicos no prescribimos en pacientes octogenarios y muy mayores los anticoagulantes en fibrilación auricular? Y este es un trabajo que recoge también más de 1,000 pacientes, donde las principales preocupaciones de los médicos son el riesgo de caídas y el deterioro cognitivo, pero las otras condiciones son la percepción solamente de alto riesgo de sangrado, la percepción de que el riesgo tromboembólico es bajo, y pues en algunos casos de pacientes que necesitan antagonistas de la vitamina K, la dificultad para monitorizar o la inestabilidad del INR, sin contar con que muchos pacientes a veces rechazan estos tratamientos tras algún efecto adverso o solamente por la proyección de la monitorización. Y es que el riesgo de caídas ya desde artículos clásicos y relacionado con hemorragia y sobre todo con una hemorragia intracraneana, ya sabemos que pues no guarda una real proporción dentro de la vida real, porque para estos datos que ya como digo son clásicos de 2006, sabemos que para que el riesgo de sangrado supere el beneficio, el paciente tendría que caerse casi 300 veces. Estos son datos de un metaanálisis y revisión sistemática en pacientes mayores de 80 años, son 147,000 pacientes de 16 estudios que fueron seleccionados en función de las características relacionadas con el riesgo de ictus, todas las causas de mortalidad, el mayor riesgo de sangrado, el sangrado intracraneal y el sangrado gastrointestinal. Y esto pues para buscar y comprobar y aquí ejemplificar también la eficacia que tienen los anticoagulantes directos en los pacientes adultos mayores en todos los principales estudios pivotales que nosotros conocemos, donde definitivamente de cara a prevención del ictus, pues de forma contundente hay un beneficio encerrado en este cuadro rojo. En todas las causas de mortalidad también es reproducible, aún en estos pacientes, todos mayores de 80 años. Y también en cuanto al riesgo de sangrado, pues vemos que no hay tampoco ese temor absoluto que tenemos al incremento de ese riesgo. Entonces es muy importante que podamos sopesar que la mortalidad en el paciente anciano está muy condicionada por el riesgo tromboembólico y debemos propender por una prescripción correcta y a las dosis recomendadas y no solamente tener el temor a los sangrados, si bien deben ser mitigados. Estos son datos también de un registro coreano que recoge muchos pacientes y es la diapositiva final donde quiero mostrar cómo es el comportamiento de pacientes que tienen indicación de anticoagulación, quienes no reciben ningún anticoagulante versus warfarina, pacientes que reciben anticoagulantes directos y ese beneficio neto.
versus los que, claro, no reciben ningún tratamiento anticoagulante, y en el panel verde inferior la comparación de warfarina versus anticoagulantes directos, lo cual ha generado también unas indicaciones en las guías de uso de anticoagulantes directos de preferencia en estos pacientes y particularmente, como en el caso de esta señora, pacientes con insuficiencia cardíaca. La antiagregación definitivamente no es correcta como un tratamiento en reducción de prevención de fenómenos embólicos, no muestra ninguna diferencia de no administrar nada al paciente, pero la diferencia está en el mayor riesgo de sangrado. Entonces, definitivamente no es una opción. Algunos grupos seleccionados de pacientes pueden tener acceso a procedimientos como el cerclaje o cierre de la auriculilla, donde pues hay unas características especiales, pero estos pacientes no tienen diferencia en los riesgos embólicos, ni hemorrágicos, ni en la mortalidad, entonces puede ser una opción. Como conclusiones, en el adulto mayor, pues tenemos un beneficio neto de la anticoagulación. De preferencia debemos utilizar los anticoagulantes directos. La antiagregación no aporta beneficio en fibrilación auricular. La tendencia a subdosificar los fármacos debe ser erradicada. Cerca del 25% de los pacientes aún no reciben anticoagulación sin una justificación correcta, y poder mitigar los riesgos para mejorar la seguridad de estos pacientes garantiza que podamos administrar una medicación segura y eficaz. Muchísimas gracias por su atención.